Así fue la muerte de todos los top 27 del círculo íntimo de Hitler, y cómo llegaron al poder cada uno. Durante las semanas finales de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que puso fin a la Alemania nazi, miles de militares, funcionarios gubernamentales y civiles murieron por propia decisión en Alemania, y los países ocupados, incapaces de aceptar la derrota del Tercer Reich. Estas muertes voluntarias fueron inducidas por el pavor a las represalias ante las atrocidades cometidas, por la propaganda nazi que glorificaba la muerte autoinfligida ante la derrota, y por el desaliento que cundió después de que el líder máximo, Adolf Hitler, muriera disparándose. Solo en Berlín se reportaron más de 7.000 muertes por decisión propia en 1945. Particularmente perturbador fue el acto colectivo de muerte voluntaria en el que murieron cerca de 1.000 personas en la ciudad alemana de Demmin, el 1 de mayo de 1945. Los métodos de muerte en Demmin incluyeron disparos con armas de fuego, ahorcamientos, ahogamientos y envenenamientos. Varias familias reunieron a sus miembros para morir juntos, y algunas madres asesinaron a sus hijos antes de morir ellas también. Hubo madres que sobrevivieron después de asesinar a sus hijos, quedando con un horrendo remordimiento. Sin embargo, muchos altos dirigentes nazis no tuvieron ese valor y esperaron a ser ahorcados tras ser capturados mientras huían, o se envenenaron con cianuro ante la inminencia de la ejecución. Otros sobrevivieron a sus penas de prisión o fueron liberados antes de cumplirlas, para morir pacíficamente en libertad. Hoy recordaremos cómo fue la muerte de las 27 personas más cercanas a Hitler. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Joseph Goebbels, ministro de propaganda. El 1 de mayo de 1945, un día después de la muerte de Hitler, el ministro de propaganda del Reich, Joseph Goebbels, y su esposa Magda salieron del búnker del Führer, cerca de las 8:30 p.m., hacia el jardín de la Cancillería, el lugar en el que habían decidido morir por propia voluntad. No está totalmente claro cómo murieron, pero se cree que mordieron cápsulas de cianuro y probablemente recibieron disparos de gracia por parte de guardias a los que habían pedido esa ayuda mortal. Los cadáveres fueron quemados con gasolina, pero los soviéticos pudieron identificarlos cuando tomaron la Cancillería. Los nazis despreciaban y consideraban indignos de vivir a las personas con deformidades físicas, ya que lastraban la presunta raza aria, y contra todo pronóstico, Joseph Goebbels, quien tenía el pie derecho deforme y torcido hacia adentro, no solo se salvó de la depuración, sino que se convirtió en ministro de propaganda del Reich. Fue un aliado temprano de Hitler y gracias a su servilismo y a sus habilidades para la propaganda, consiguió que el líder nazi le perdonara su pie deforme, que lo obligaba a calzar una bota ortopédica. Número 2. Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels. Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, era una mujer dominante y una fanática nazi. Fue ella la que decidió que sus 6 hijos, 5 niñas y un niño, la mayor de 13 años y la menor de 5, debían morir. Magda los envenenó, se cree que con cianuro endulzado, y luego, acompañada de su esposo, se dirigió al jardín de la Cancillería a consumar su propia muerte. Antes, la esposa de Goebbels rechazó propuestas de salvar a los niños sacándolos de Berlín. Creía en la reencarnación y pensaba que sus hijos podían reencarnar en un mundo no tan hostil como el que se avecinaba para los nazis. Magda Goebbels había sido aliada y amiga de Hitler desde los comienzos del nazismo. Hitler solo se casó pocas horas antes de morir, porque, según él mismo afirmaba, ya estaba casado con Alemania. De manera que el Tercer Reich no tuvo una primera dama formal, un vacío que llenó Magda Goebbels como la nazi perfecta. Trabajaba en una planta industrial, asistiendo al trabajo en transporte público para ahorrar combustible. Aprendió enfermería para curar heridos, participaba en las jornadas de entrenamiento de mujeres y consolaba a las viudas de guerra. Número 3. Martin Bormann, secretario privado de Hitler. Martin Bormann aprovechó su cargo de secretario privado del canciller del Tercer Reich para convertirse en un poderoso funcionario, debido a su acceso directo a Hitler y a la posibilidad de regular el flujo de la información que le llegaba al líder máximo. Se había unido al partido nazi en 1927, ascendiendo hasta formar parte del círculo íntimo del Führer. Bormann acompañó a su jefe hasta sus momentos finales, y el 29 de abril de 1945 fue uno de los 4 testigos que firmaron el testamento de Hitler.
El 1 de mayo salió del búnker con un grupo de nazis, llevando consigo una copia del testamento de Hitler. Un tanque alemán fue derribado por un proyectil antitanque soviético y Bormann cayó al suelo. Después el líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Axmann, dijo que había visto su cadáver, aunque no tuvo mucho tiempo para revisarlo. Sin un cuerpo, Bormann fue juzgado en ausencia en Nuremberg y condenado a morir en la horca, pero nunca apareció. Unos restos encontrados en los años 1970 fueron finalmente identificados como los de Bormann en 1998. Número 4. Heinrich Himmler, Reichsführer SS. El máximo comandante de las SS, Heinrich Himmler, fue uno de los funcionarios más poderosos del Tercer Reich, aunque en los días finales del régimen intentó negociar con los aliados, por lo que Hitler lo destituyó de sus cargos y ordenó su captura. El 21 de mayo del año 1945, Himmler, quien aportaba documentos falsos, fue arrestado como sospechoso en un puesto de control soviético. Los soviéticos lo entregaron a los británicos, quienes lo identificaron. Cuando un médico lo examinaba, mordió una pastilla de cianuro que en algún momento había introducido en su boca y murió envenenado el 23 de mayo de 1945. Como Hitler, Himmler había servido en la Primera Guerra Mundial y se afilió al partido nazi en 1923, a tiempo para participar en el putsch de la cervecería en noviembre de ese año. En 1925 se unió a las SS, el brazo paramilitar del Partido Nacional Socialista, ascendiendo continuamente en la organización hasta que fue nombrado Reichsführer SS en 1929. Como jefe de las SS, fue uno de los mayores criminales de guerra nazis, arquitecto del exterminio en masa que acabó con la vida de 5 millones de judíos. Número 5. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe. El corpulento Hermann Göring, un adicto a los opiáceos, fue un alto dirigente del partido nazi y el comandante supremo de la Luftwaffe, la poderosa fuerza aérea del Reich. Göring vio por última vez a Hitler en el semidestruido Berlín el 20 de abril de 1945, durante el último cumpleaños del líder alemán. Llegó a su finca de Obersalzberg el 22 de abril, mismo día en el que el Führer reconoció que la guerra estaba perdida. El 9 de mayo de 1945 fue capturado por los estadounidenses, quienes lo pusieron a dieta, haciéndole bajar 27 kilos. Juzgado en Nuremberg, fue condenado a morir en la horca. El ahorcamiento es considerado un método de ejecución deshonroso, y Göring solicitó ser fusilado, pero el tribunal ratificó su decisión previa. El 15 de octubre de 1946, un día antes de la fecha prevista para ser colgado, Göring murió ingiriendo una cápsula de cianuro, que no se sabe si siempre había llevado consigo, o si la obtuvo en algún momento durante el juicio. Había sido uno de los primeros miembros del partido nazi, y fue uno de los heridos durante el putsch de la cervecería en 1923. Número 6. Odilo Globoknik, líder SS de la Operación Reinhardt. Odilo Globoknik, austriaco de nacimiento, fue un oficial de alto rango de las SS, al que el historiador Michael definió como el individuo más vil de la organización más vil jamás conocida. Responsabilizado por el exterminio de 1 millón de judíos polacos en los campos de Treblinka, Majdanek, Sobibor y Belzec, se cree que fue él quien concibió la industrialización del asesinato en masa, en el que las víctimas eran despojadas de todo lo que pudiera tener algún valor, incluyendo el cabello para utilizarlo en la industria textil. Globoknik fue capturado por los británicos el 31 de mayo de 1945, en Carintia, Austria. Con toda seguridad habría sido condenado a muerte en la horca en Nuremberg, pero el mismo día de su captura se envenenó con una cápsula de cianuro que llevaba consigo. Los nacionalsocialistas consideraban infrahumanos a los eslavos y Globoknik fue ridiculizado y despreciado por su apellido de ese origen, hasta que se unió al partido nazi en 1931 y a la SS en 1934. En 1939, Himmler lo designó jefe de las SS en el distrito polaco de Lublin, quedando lanzada su carrera en el crimen en masa. Número 7. Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores. El principal serbio prestado por el ministro de Exteriores Joachim von Ribbentrop al Tercer Reich alemán fue la firma con su colega soviético Vyacheslav Molotov del Pacto de No Agresión entre Alemania y la URSS el 23 de agosto de 1939. Este acuerdo permitió a Hitler invadir Polonia 8 días después y ocupar su parte occidental sin temor a una guerra con la URSS, mientras Stalin invadía el lado oriental. Si Hitler hubiera seguido el consejo de von Ribbentrop, el destino de Europa quizás habría sido otro muy distinto, ya que el ministro desaconsejó la invasión de la URSS, que a la larga permitió atrapar a Alemania entre dos fuegos. Von Ribbentrop había llamado la atención de Hitler por sus profundos conocimientos en política exterior, una formación de la que carecían sus rudos lugartenientes nazis.
Von Ribbentrop intrigó para hacer fracasar las conversaciones entre Japón y los Estados Unidos, y para que el imperio japonés atacara a los norteamericanos, lo que resultó en Pearl Harbor. Fue arrestado por los británicos en junio de 1945, y el 16 de octubre de 1946 se convirtió en el primero de los sentenciados a muerte en Nuremberg en ser ahorcado. Número 8. Wilhelm Keitel, jefe de la Wehrmacht. El mariscal Wilhelm Keitel, jefe de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, firmó muchas directivas y órdenes que sus jueces de Nuremberg consideraron que habían resultado en numerosos crímenes de guerra. Fue criticado por sus capacidades militares. Cuando Hitler andaba buscando en 1938 un nuevo jefe para la Wehrmacht, le preguntó al ministro de guerra, Werner von Blomberg, qué opinaba de Keitel. Von Blomberg le dijo al Führer, es simplemente el hombre que dirige mi oficina, y Hitler le respondió, ese es exactamente el hombre que estoy buscando. Tras finalizar la guerra, fue arrestado y la mayor parte de la acusación en su contra se fundamentó en la presencia de su firma en decenas de órdenes que exigían la desaparición o la muerte de militares y de civiles encarcelados. Su defensa, basada en el argumento de que era un militar de carrera que cumplía órdenes superiores, no funcionó y fue condenado a morir en la horca. Para subrayar la naturaleza criminal y no militar de sus actos, el tribunal rechazó su petición de ser fusilado y fue ahorcado el 16 de octubre de 1946. Número 9. Erich Raeder, el gran almirante que tuvo que renunciar. El gran almirante Erich Raeder lideró la armada alemana durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial, hasta su dimisión en enero de 1943. Se convirtió en almirante durante la República de Weimar y en 1936 Hitler lo ascendió a almirante general y le otorgó el rango de Reichsminister. Un año después recibió la insignia dorada del partido nazi, que lo acreditaba como miembro. En diciembre de 1942, la Armada del Reino Unido derrotó a la de Alemania en la batalla del Mar de Barents, y Hitler montó en cólera. En primer lugar, se enteró del enfrentamiento por la prensa extranjera, ya que Raeder no le había informado que presentaría batalla. Y en segundo lugar, Hitler pensaba que las tripulaciones de dos de los principales buques alemanes que intervinieron carecían de espíritu de lucha, así que Raeder renunció al mando en enero de 1943, y Karl Donitz ascendió como gran almirante. El gran almirante caído en desgracia fue capturado por los soviéticos el 23 de junio de 1945 y trasladado a Moscú. A finales de julio fue llevado a Nuremberg, donde recibió una condena a cadena perpetua, aunque lo liberaron en 1955 por su mala salud, muriendo en 1960. Número 10. Karl Donitz, el heredero de Hitler. Karl Donitz, gran almirante de la Armada Alemana desde enero de 1943, fue el segundo y último jefe de Estado de la Alemania nazi, entre la muerte de Hitler y la rendición formal 3 semanas después. Fue el hombre que desarrolló el concepto de las manadas de lobos, los submarinos alemanes que atacaban en grupo y no individualmente. Según sus propias palabras, era un nazi acérrimo, por lo que ascendió sin trabas, alcanzando el comando de los submarinos alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Fue designado gran almirante de la Armada en enero de 1943. Para sorpresa de otros prominentes nazis, Hitler lo designó en su testamento como su sucesor. El 3 de mayo de 1945, Donitz trasladó su gobierno a Flensburgo-Mürwik, desde donde anunció que continuaría con la guerra en el este. Sin embargo, ordenó la rendición el 7 de mayo y el 23 de mayo su gobierno fue disuelto por los aliados. Los jueces de Nuremberg lo trataron con benevolencia, condenándolo a 10 años de prisión. Murió en 1980, a los 89 años. Número 11. Walter Funk, la economía al servicio del nazismo. Walter Funk fue ministro de Economía del Reich entre 1938 y 45 y presidente de la Reichsbank desde 1939. Puso la economía alemana al servicio del esfuerzo de guerra del régimen y dirigió la expropiación de los bienes de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio nazis. Fue periodista financiero antes de unirse al partido nazi en 1931, desempeñando después un alto cargo en el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Cuando Hjalmar Schacht renunció al Ministerio de Economía alemán por diferencias con Hitler sobre el rearme alemán, violatorio del Tratado de Versalles, Funk fue seleccionado para reemplazarlo. En su testamento, Hitler lo ratificó como ministro de Economía. Fue arrestado por los aliados el 11 de mayo e intentó defenderse en Nuremberg, con el argumento de que no tenía ningún poder de mando político ni militar en el Reich. Göring lo describió como un subordinado insignificante, y Albert Speer también lo favoreció en el estrado de los testigos. Finalmente, Funk fue condenado a cadena perpetua, aunque se benefició de una libertad compasiva por problemas de salud en 1957, muriendo 3 años después por complicaciones diabéticas, a los 69 años. Número 12. Alfred Rosenberg, ideólogo principal del partido nazi.
El teórico e ideólogo Alfred Rosenberg fue nazi incluso antes que Hitler, ya que se unió al Partido Obrero Alemán, después rebautizado como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, en enero de 1919, y el futuro Führer lo hizo 8 meses después. El dramaturgo y etnonacionalista Dietrich Eckart lo presentó a Hitler, quien lo nombró jefe del partido nazi, antes de entrar en prisión por el putsch de la cervecería. Después Hitler dijo en privado que había sido una decisión estratégica, porque no quería que su sustituto fuera alguien demasiado popular, que le disputara el liderazgo del partido. Durante el Tercer Reich, Rosenberg fue jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del partido nazi y dirigió Amt Rosenberg, un organismo oficial para la política cultural del nazismo. Entre 1941 y 45 fue el jefe del Ministerio del Reich para los territorios orientales ocupados, ayudando a perpetrar el exterminio en masa de eslavos. En 1930 publicó El mito del siglo XX, obra en la que expuso la teoría racial del nazismo y su odio hacia los judíos. Arrestado por los aliados el 19 de mayo de 1945 y enjuiciado en Nuremberg, fue sentenciado a morir en la horca y ejecutado el 16 de octubre de 1946. Número 13. Julius Streicher, editor de Der Stürmer. Julius Streicher fue el jefe del partido nazi en la región de Franconia y el editor del periódico Der Stürmer, virulentamente antijudío y uno de los principales propagadores del odio racial. Se unió al Partido Obrero Alemán en noviembre de 1919, 2 meses después de que lo hiciera Hitler, y quedó definitivamente prendado de este cuando asistió a uno de sus discursos en 1922. Después dijo: entonces supe que en este Adolf Hitler había alguien extraordinario. Allí estaba alguien que podía arrancar del espíritu y del corazón alemanes el poder de romper las cadenas de la esclavitud. Participó en el putsch de la cervecería y fue arrestado, ganándose la gratitud del líder alemán, uno de solo 4 nazis a los que Hitler mencionó en Mi lucha. Capturado por los aliados, la mayor parte de las pruebas en su contra en Nuremberg fueron sus artículos y discursos incitadores del odio racial. Los jueces consideraron que había sido autor intelectual de las atrocidades nazis y lo condenaron a morir en la horca, sentencia que se cumplió el 16 de octubre de 1946, junto con las de los demás sentenciados a la pena capital. Número 14. Hans Frank, gobernador general de Polonia ocupada. Hans Frank fue uno de los primeros afiliados del Partido Obrero Alemán, participó en el putsch de la cervecería y como abogado se convirtió en el asesor legal personal de Hitler. En 1939, Frank fue designado gobernador general de los territorios polacos ocupados por Alemania, implantando un régimen de terror y sangre que resultó en el asesinato de cerca de 4 millones de polacos, la mayoría judíos. Siendo abogado, se oponía a las ejecuciones extrajudiciales, considerando que debilitaban el poder del sistema judicial para exterminar a los que consideraba enemigos del Reich. Fue capturado por los estadounidenses el 4 de mayo de 1945 y en el transcurso de su juicio en Nuremberg afirmó haberse convertido al catolicismo. También intentó congraciarse con los aliados entregando información con evidencias de que había perseguido a otros oficiales nazis, pero esto solo sirvió para confirmar su naturaleza criminal. Sobre su ejecución, el periodista Joseph Kingsbury Smith escribió: fue el único de los condenados que entró en la cámara con una sonrisa en el rostro. Y aunque nervioso y tragando saliva con frecuencia, este hombre, que se convirtió al catolicismo romano tras su arresto, parecía aliviado ante la perspectiva de expiar sus malas acciones. Número 15. Alfred Jold, jefe de operaciones de la Wehrmacht. El general Alfred Jold fue el jefe del Estado Mayor de Operaciones de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Conoció a Hitler en 1939, durante los preparativos de la guerra, y fue designado comandante de la 44ª División. Justo antes de la invasión a Polonia, el líder alemán lo ascendió a jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército. Tras la caída de Francia, escribió: la victoria final alemana sobre Inglaterra es ahora solo cuestión de tiempo. En 1942 firmó órdenes para que los combatientes aliados capturados, incluyendo los soldados uniformados, fueran ejecutados inmediatamente. Tras la muerte de Hitler y por órdenes de Dönitz, le tocó firmar el 7 de mayo de 1945 en Reims, Francia, la rendición incondicional de Alemania exigida por los aliados. El 23 de mayo de 1945 fue arrestado en Flensburgo, junto con los demás integrantes del gobierno residual de Dönitz. Fue condenado a muerte en Nuremberg y ahorcado el 16 de octubre de 1946. Los principales cargos en su contra fueron sus órdenes escritas de ejecutar prisioneros de guerra. Número 16. Adolf Eichmann, arquitecto logístico de la solución final. Adolf Eichmann fue un oficial de las SS y uno de los principales organizadores del exterminio masivo de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
El liderazgo de las SS le ordenó a Eichmann gestionar la logística para la deportación masiva de millones de judíos a campos de exterminio y guetos en toda la Europa ocupada por Alemania. De esta forma, el funcionario nazi se convirtió en el artífice logístico de la llamada solución final, nombre eufemístico utilizado por el nazismo para aludir a la exterminación de la población judía. Era un vendedor ambulante de aceite que se unió al partido nazi y a las SS en 1932, siendo después designado jefe del Departamento de Asuntos Judíos. Arrestado por los aliados tras el final de la guerra, logró escapar, refugiándose en Buenos Aires, Argentina. Por mucho tiempo fue una codiciada pieza de los cazadores nazis, hasta que lograron identificarlo en la capital argentina. En 1960, en una de sus operaciones más famosas, el Mossad lo extrajo de Buenos Aires y lo llevó a Jerusalén, donde fue objeto de un juicio muy publicitado. Fue ahorcado en Israel el 1 de junio de 1962. Número 17. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Rudolf Höss estuvo en la cárcel entre 1924 y 28, después de participar en un asesinato ordenado por Martin Bormann. Se unió a las SS en 1934, siendo asignado al campo de Dachau, uno de los primeros de la Alemania nazi. En Dachau, tuvo como mentor al general de las SS Theodor Eicke, el organizador del sistema de campos de exterminio nazis. Tras la invasión de Polonia en 1939, Höss se unió a la Waffen-SS, la rama de combate de la organización paramilitar. Poco después fue enviado al oeste de Polonia a determinar la factibilidad de instalar un campo de exterminio en esa región, y su informe favorable resultó en el establecimiento de Auschwitz, del cual fue nombrado comandante. A Auschwitz fueron deportadas 1.3 millones de personas, estimándose que murieron 900.000, la mayoría gaseadas y quemadas en hornos crematorios. En 1946, el cazador de nazis inglés Hans Alexander localizó a Höss, quien fue arrestado y juzgado por el Tribunal Supremo Nacional de Polonia. Fue condenado a muerte y ejecutado en la horca el 16 de abril de 1947 en Neuschwanstein, Polonia. Número 18. Friedrich Hecklin, comandante SS. Friedrich Hecklin fue un alto oficial policial de las SS que prestó servicios en Alemania y en la Unión Soviética. Se unió al partido nazi en 1929 y en 1933 estaba en Múnich, dirigiendo un grupo de las SS, dándose a conocer por su crueldad y brutalidad. Tras periodos de servicio en Alemania y Francia, en 1941 Himmler lo designó jefe superior de las SS y la policía en el sur de Rusia y Ucrania. Bajo este mando, Hecklin dirigió en su jurisdicción el exterminio en masa de judíos y otras personas definidas como indeseables por los nazis. Diseñó métodos para asesinar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, perpetrando masacres como las de Kamianets, Podilinsky y Babi Yar, en las que asesinó a más de 60.000 personas en 4 días. Luchando contra el Ejército Rojo en la batalla de Halle, al sur de Berlín, fue hecho prisionero el 28 de abril de 1945. Fue juzgado en Riga, Letonia, y ahorcado el 3 de febrero de 1946. Durante el juicio asumió la responsabilidad por sus actos y dijo: «Aceptaré una sentencia con pleno arrepentimiento, que consideraré un castigo digno». Número 19. Reinhard Heydrich, jefe de seguridad del Reich. Varios historiadores consideran a Reinhard Heydrich uno de los personajes más oscuros del partido nazi, y Hitler lo describió como el hombre con el corazón de hierro. En 1938 fue uno de los principales organizadores de la Noche de los Cristales Rotos. Como alto oficial de las SS y la policía, fue jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, que incluía la Gestapo, el Kripo o Departamento de Investigación Criminal, y la SD o Agencia de Inteligencia de las SS. También fue protector de Bohemia y Moravia y en enero de 1942 formalizó los planes para la solución final. El 27 de mayo de 1942, el gobierno checoslovaco en el exilio envió un grupo de soldados checos y eslovacos que emboscó a Heydrich en Praga, causándole heridas de las que murió el 4 de junio. Como represalia, los nazis arrasaron con las aldeas de Lidice y Lesaki, matando a los hombres y a los niños mayores de 14 años y asesinando o deportando a campos de exterminio a niñas y mujeres. Número 20. Ernst Röhm, jefe de las SA. Ernst Röhm fue un destacado miembro del partido nazi, aliado temprano y cercano amigo de Hitler. Röhm cofundó la Sturmabteilung, o SA, el ala paramilitar original del partido nazi, dirigiéndolas desde 1931 a 34, cuando fue asesinado durante la Noche de los Cuchillos Largos. Combatió en la Primera Guerra Mundial, recibiendo una Cruz de Hierro, y en 1919 se unió al Partido Obrero Alemán, convirtiéndose en un estrecho aliado de Hitler. Participó en el fallido Putsch de la cervecería, pero en 1925 rompió con Hitler y emigró a Bolivia. Estaba asesorando al ejército boliviano cuando Hitler lo llamó para hacer las paces,
designándolo jefe del Estado Mayor de la CCA. Cuando reorganizó la CCA, la organización tenía más de 1 millón de miembros, muchos dedicados a la violencia contra judíos, comunistas y otros enemigos. Sin embargo, sus diferencias con Hitler volvieron a emerger, y el líder nazi decidió eliminarlo con la ayuda de Heydrich y Himmler. La llamada Noche de los Cuchillos Largos fueron en realidad 3 días, entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, en los que Hitler realizó una purga. El principal purgado fue Röhm, fusilado el 1 de julio de 1934. Número 21. Robert Ley, jefe del Frente Laboral Alemán. Robert Ley fue jefe del Frente Laboral Alemán, la organización obrera nazi que sustituyó a los sindicatos independientes entre 1933 y 1945. Se afilió al partido nazi en 1925 y posteriormente se convirtió en su jefe en Renania Meridional. En 1930 fue elegido al Reichstag y en 1933 Hitler lo designó jefe de la organización laboral creada para reemplazar a los sindicatos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, su influencia decayó, afectado por su alcoholismo, y fue sustituido por Fritz Todt, a pesar de lo cual Hitler lo mantuvo en su círculo íntimo hasta el final. El 16 de mayo de 1945 fue capturado por los estadounidenses, pero logró estrangularse con una cuerda hecha con una toalla que cortó en tiras antes de la conclusión de su juicio en Nuremberg. Número 22. Rudolf Hess, Führer adjunto. Rudolf Hess fue un prominente dirigente nazi al que Hitler nombró Führer adjunto en 1933 y mantuvo en el cargo hasta 1941, cuando cometió el error de su vida. Por iniciativa propia, Hess voló en solitario a Escocia en mayo de 1941, creyendo que podía negociar la retirada británica de la Segunda Guerra Mundial. Lo que consiguió fue que lo arrestaran y encarcelaran hasta el final de la guerra, cuando fue repatriado a Alemania para ser enjuiciado en Nuremberg, donde lo condenaron a cadena perpetua. Tenía 93 años cuando el 17 de agosto de 1987 fue encontrado muerto en la sala de la lectura de la prisión berlinesa de Spandau, tras enrollar su cuello con un cable alargador. Su abogado y su hijo, Wolf Hess, señalaron que estaba demasiado débil para autoinfligirse la muerte y acusaron al servicio secreto británico de haberlo asesinado. Número 23. Wilhelm Frick, ministro del Interior. Siendo jefe de la policía criminal en Múnich durante la República de Weimar, Wilhelm Frick participó en el putsch de la cervecería de Hitler en 1923, siendo condenado por alta traición. Sin embargo, logró evitar la prisión para poco después convertirse en un personaje destacado del partido nazi y el Reichstag. Cuando Hitler alcanzó la jefatura del gobierno en 1933, lo nombró ministro del Interior. Su papel fue clave en la aprobación de leyes que consolidaron el régimen nazi y fundamentaron sus políticas, incluyendo la racial. Después fue perdiendo poder ante Himmler, aunque Hitler lo mantuvo como ministro sin cartera hasta 1945. Arrestado por los aliados, fue juzgado en Nuremberg y ahorcado el 16 de octubre de 1946. Él y Rudolf Hess fueron los únicos acusados que se negaron a hablar en su propia defensa. Número 24. Arthur Seyss-Inquart, comisionado del Reich para los Países Bajos. Arthur Seyss-Inquart fue un nazi austriaco que se desempeñó 2 días como canciller de Austria antes de la anexión del país al Reich. Después fue vicegobernador de Hans Frank en la Polonia ocupada y gobernador de los Países Bajos durante la ocupación, y en ambos destinos colaboró con la deportación y exterminio de centenares de miles de judíos. En los años 1930 se había convertido en un fiel creyente de las teorías de pureza racial nazis y patrocinó varias expediciones al Tíbet y otras regiones de Asia para tratar de darle sustento a la raza aria. Se demoró en incorporarse al partido nazi, pero en 1938 ya sabía hacia dónde soplaba el viento y se convirtió en un destacado nacionalsocialista austriaco. Fue arrestado el 5 de mayo de 1945 y enjuiciado. Tenía 54 años cuando fue ahorcado en la prisión de Nuremberg. Número 25. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo. Heinrich Müller fue jefe de la Gestapo, la policía secreta alemana, durante el periodo nazi. Era conocido como Gestapo Müller, para diferenciarlo del general de las SS, Heinrich Müller. Era un enérgico policía en Múnich durante la República de Weimar y sus conocimientos policiales lo convirtieron en una figura apetecida por los nazis. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, Heydrich lo reclutó para su aparato de seguridad. Se convirtió en un personaje fundamental en el exterminio judío y participó en la reunión de Wannsee en enero de 1942, en la que se formalizó la solución final. Müller fue visto por última vez en el búnker de la Cancillería el 1 de mayo de 1945 y después desapareció para convertirse en el nazi más prominente, que nunca fue capturado ni su cadáver identificado. Número 26. Albert Speer, arquitecto del Reich y ministro de Armamentos. Albert Speer se unió al partido nazi en 1931,
convirtiéndose en una de las figuras del Reich más cercanas a Hitler. Arquitecto de profesión, diseñó varios inmuebles emblemáticos del régimen, como el edificio de la Cancillería y el gran recinto de congresos del Reich, cerca de Nuremberg, que tenía una superficie de 11 kilómetros cuadrados. En febrero de 1942 fue designado ministro de Armamentos y Producción de Guerra, cargo que ocupó hasta el 30 de abril de 1945. Fue arrestado en Flensburgo en mayo de 1945 y se defendió en Nuremberg con el argumento del buen nazi que nada sabía de las atrocidades cometidas. Salvó el cuello, pero purgó una pena de 20 años de prisión, muriendo en 1981, a los 76 años, durante una visita a Londres. Número 27. Baldur von Schirach, jefe de las Juventudes Hitlerianas. Baldur von Schirach fue líder de las Juventudes Hitlerianas de 1931 a 1940, cargo en el que fue ratificado por Hitler al llegar a la Cancillería en 1933. Entre 1940 y 45 fue gobernador de Viena. Se unió al partido nazi en 1925, a los 18 años de edad, y en 1932 era diputado del Reichstag. Fue un feroz antijudío que deportó a 65.000 judíos vieneses a los campos de exterminio. En abril de 1945, con la guerra en sus días finales, huyó al Tirol, entregándose después a los estadounidenses. Fue condenado a 20 años de prisión en los juicios de Nuremberg, y tras quedar en libertad en 1966, se radicó en Krop, Alemania Occidental, donde murió a los 67 años en 1974. John C. Woods, el encargado de castigar a los nazis. El sargento mayor del ejército de los Estados Unidos, John Clarence Woods, fue, junto a su compatriota Joseph Malta, el encargado de realizar las ejecuciones de los 10 altos dirigentes nazis, condenados a morir en la horca en los juicios de Nuremberg. Woods fue el verdugo de numerosos criminales de guerra en otros lugares de Alemania, y la revista Time le atribuyó 347 ejecuciones en 15 años. Después declaró: ahorqué a esos 10 nazis, y estoy orgulloso de ello, no estaba nervioso. Woods murió en servicio en las Islas Marshall en 1950 a los 39 años, electrocutándose accidentalmente. Su colega Malta ahorcó a 60 nazis. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan cómo llegaron al poder y cómo fue la muerte de los top 27 del círculo íntimo de Hitler. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.